Pues ya hemos llegado al vídeo número 10 de la unidad 1. En este vídeo voy a enseñarte qué tipos de elementos adicionales existen, cuáles son los más habituales. Voy a recordarte qué tipos de apoyos existen y qué reacciones tienen cada uno de esos apoyos. Vamos a ver una clasificación de las vigas según el número de apoyos. Vamos a ver cómo se calculan las reacciones según las ecuaciones de equilibrio interno. Este es probablemente el punto más interesante de este vídeo. También veremos cómo clasificar las vigas según el número de reacciones que tengan y finalmente hablaremos en función de esa clasificación de la hiperestaticidad de las estructuras y clasificaremos esas estructuras en hiperestáticas, isostáticas o mecanismos. Vamos a empezar hablando de los tipos de elementos unidireccionales más habituales que podemos encontrar. El primer grupo de elementos que podemos encontrar son las vigas. Las vigas ya las hemos ido viendo poquito a poquito, son elementos que están sensiblemente en horizontal y que trabajan principalmente a flexión, ¿vale? Eso lo veremos un poco más adelante qué significa. Trabajan principalmente girando, eso es lo que quiere decir. Ese tipo de elementos ya los has visto dibujados más de una vez, los hemos usado. Aquí ves una viga biapoyada con un apoyo aquí y otro apoyo en el otro extremo. Son elementos, como hemos dicho, sensiblemente horizontales. El siguiente grupo de elementos que vamos a ver son los pórticos. Los pórticos son elementos que tienen una forma como la que ves, un pilar, otro pilar y una viga de dintel arriba. Estos elementos son muy clásicos en edificios y también sobre todo en naves industriales, como esta que puedes ver aquí esquemáticamente, en la que podríamos ver una nave industrial formada por un pórtico, dos pórticos, tres pórticos, cuatro pórticos y un quinto pórtico, y arriba unas vigas a las que llamamos correas que podrían estar sosteniendo la cubierta de la nave, de manera que aquí estás viendo un conjunto de pórticos, que son estos elementos que hemos llamado anteriormente, con un conjunto de vigas aquí arriba, que son las correas, como este grupo. Estamos viendo combinados dos grupos de elementos unidireccionales. Vamos a analizar otro tercer grupo de elementos, que son las cerchas. Las cerchas son aquellos elementos que seguro que has visto usar principalmente en naves industriales y que tienen estas formas, están formadas por triángulos, porque el triángulo es un elemento muy estable, ¿vale? Están formadas por triángulos. Aquí las barras principalmente trabajarán a tracción a compresión, esto lo veremos también más adelante, y a estos elementos los llamamos cerchas. Las cerchas también las podríamos combinar, por ejemplo, con pórticos, quitando estos apoyos que vemos aquí y sustituyendo esos apoyos por unos pilares. Podríamos poner aquí un pilar y aquí otro pilar en vez de los apoyos que hemos visto antes y convertir esto en un pórtico en el que el dintel está formado por una cercha y los pilares pues podrían ser perfectamente cualquier tipo de perfil metálico. De manera que igual que combinábamos pórticos y vigas, pues podemos combinar pórticos con cerchas o vigas con cerchas y otros elementos en las estructuras, ¿vale? El cuarto último grupo que vamos a ver se trata de las celosías espaciales. Estas las habrás visto en grandes centros comerciales, en centros deportivos, y son del estilo de lo que ves aquí, son estructuras de barras más complicadas en el espacio. Este tipo de estructuras no las vamos a analizar. De hecho, nuestro curso se centra en analizar los elementos viga, que son los más sencillos y los más habituales probablemente en las estructuras que tenemos nosotros que analizar. Te recuerdo que en las vigas que hemos ido analizando hemos tenido que idealizar las secciones a través de su centro de gravedad y pintar las vigas como la directriz que era la unión de aquellos centros de gravedad, pero también a su vez utilizamos una idealización para las reacciones y los apoyos. Te acordarás de que cuando teníamos una articulación móvil la representamos por este triangulito con unos circulitos abajo y que esto representaba que solo coaccionamos el movimiento vertical y por tanto solo tenemos una reacción vertical que pinto aquí como V. Cuando tenemos una articulación fija es cuando tenemos impedido tanto el movimiento vertical como el horizontal, pero permitido el giro. Aquí también teníamos permitido el giro, solo impedíamos el movimiento vertical. En este caso, que tenemos impedido movimiento vertical y horizontal, solo tendremos dos reacciones, una vertical y una horizontal. Y por último teníamos los empotramientos, que son aquellos que coaccionan no solo el movimiento vertical y horizontal, sino que además también coaccionan el giro
De manera que queda empotrado el elemento que normalmente para nosotros va a ser una viga en donde queramos, en una cimentación, en un muro o en cualquier otro elemento. Queda unido y empotrado. Pues existe una clasificación que podemos hacer de las vigas según el número de apoyos. De manera que, por ejemplo, de estas vigas que ves ahora dibujadas, podríamos decir que una viga cuya directriz solo tiene un empotramiento en uno de sus extremos, podríamos decir que esta viga se encuentra en voladizo o en ménsula. Estos son los nombres más habituales que puedes encontrar. Viga en voladizo o viga en ménsula. También a veces se usa el nombre de viga en cantilever, pero bueno, en España no se usa especialmente. Normalmente voladizo y ménsula. Otro tipo de viga, que es la que nosotros vamos a analizar casi constantemente durante el curso, va a ser la viga simple, que es una viga apoyada en los dos extremos, como puedes ver. En este caso un apoyo con una articulación fija y aquí un apoyo con articulación móvil. Una viga que ya no solo tiene un vano como este, sino que tiene diferentes vanos, como estás viendo aquí, pues tiene el nombre de viga continua. Vamos a ver otras vigas y qué nombres reciben en la siguiente diapositiva. Vale, pues aquella viga que te pinté antes y que recibió el nombre de viga simple según el número de apoyos, según los apoyos que sustente, en este caso aquella que te pinté, apoyo articulación fija en un lado y apoyo con articulación móvil en otro, también recibe el nombre de viga biapoyada, y este es el nombre que más se usa, no el de viga simple. El de viga de un solo vano, pues se dice una viga de un solo vano, y si está con estos apoyos se dice que es biapoyada, si tiene un apoyo con articulación fija y un apoyo con articulación móvil. Si tenemos una viga simple, pero en vez de tener aquí un apoyo con articulación móvil, tiene un apoyo empotrado, decimos que es una viga biapoyada. Eso es cuando tiene una articulación en un lado y un empotrado en el otro. Viga apoyada, empotrada. Apoyada, empotrada. Y cuando tengas una viga como esta, simple también como antes, pero tenga empotramientos en ambos lados, es decir, por ejemplo, esté empotrado en dos muros, y sea una viga que una esos dos muros, pues hablaríamos de una viga biempotrada. Biempotrada. Vamos ahora con el punto más interesante de este vídeo, que son el cálculo de reacciones. Nosotros en el cálculo de estructuras vamos a tener que calcular cuáles son las reacciones que transmitimos desde nuestras estructuras a las cimentaciones para ver si esas cimentaciones afectan muy sensiblemente o no al terreno y ver cómo dimensionar esas cimentaciones para que nuestras estructuras no se hundan o no rompan el terreno en el que apoyan. ¿Vale? Entonces, para hacer esos cálculos vamos a necesitar saber qué reacciones transmitimos al terreno. También necesitaremos saber qué es lo que le pasa a las estructuras por dentro. Eso se llama los esfuerzos, que veremos en vídeos posteriores. Vamos ahora primero a empezar por calcular las reacciones que luego se transmitirán a los elementos de cimentación. El cálculo de reacciones lo vamos a hacer en aquellas estructuras a las que vamos a llamar después isostáticas, lo vamos a hacer con las llamadas ecuaciones de equilibrio interno. Para que una estructura tenga equilibrio interno y sea estable, lo que debe pasar es que esté siempre en reposo, es decir, que esté quieta, básicamente. Nosotros sabemos que según la segunda ley de Newton, las fuerzas son igual a masa por aceleración. Y si una estructura se encuentra en reposo, será pues que no está acelerada, es decir, que la aceleración es cero. Y eso supondrá que las fuerzas también deben ser cero. Como las fuerzas aplicadas en una estructura son muchas y en diferentes direcciones, en todas esas direcciones la suma de fuerzas debería ser cero. Pues esas son las tres ecuaciones de equilibrio interno que debemos aplicar a las estructuras para poder calcular las reacciones. La primera ecuación que aplicaremos será que toda la suma, esto de aquí significa suma, ¿vale? Esto es un sumatorio de fuerzas en la dirección X, debe ser cero, porque así esas fuerzas están en equilibrio. Todas las fuerzas horizontales se deben anular. Esto lo verás más claro en ejemplos que veremos en otros vídeos. Serán las fuerzas aplicadas más las reacciones aplicadas. Acciones y reacciones se han de anular entre ellas para que la estructura esté en equilibrio, en el sentido de las X. Esto lo vamos a expresar así, como el sumatorio de todas las fuerzas horizontales, por eso pongo una H, debe ser igual a 0, donde las fuerzas son, ya te digo, fuerzas aplicadas y reacciones que ejerce la estructura contra esas fuerzas. La segunda ecuación del equilibrio interno será aplicar
el mismo concepto, pero en vez de en fuerzas en el sentido de las X, en fuerzas en el sentido de las Y. De nuevo, la suma de fuerzas aplicadas y de reacciones en contra que ejercerá la estructura debe ser nula, para que de esa manera esté en equilibrio nuestra estructura. Nosotros, en vez de expresarlo así, lo vamos a expresar así, como el sumatorio de todas las fuerzas verticales debe ser igual a 0 para que se encuentre en equilibrio. Pues igual que las fuerzas horizontales en suma deben ser nulas y las fuerzas verticales en suma deben ser nulas para que la estructura en su conjunto esté en equilibrio, lo mismo le va a pasar a nivel de momentos. Para que una estructura esté en equilibrio, también debe cumplirse que la suma de todos los momentos en cualquier punto de la estructura sea igual a 0. Y esta será la tercera ecuación que tenemos disponible para hacer el cálculo de las reacciones en una estructura. La suma de momentos en cualquier punto de la estructura debe ser igual a 0. Tenemos, por tanto, tres ecuaciones para resolver reacciones. Tres ecuaciones significa que como mucho podremos tener tres incógnitas para poder resolver nuestras ecuaciones. O sea que solo vamos a aprender en este curso a resolver reacciones cuando en la estructura haya tres incógnitas. Eso no significa que no se puedan calcular estructuras con más incógnitas. Sí que se pueden calcular, pero no van a ser objeto de este curso. Solo vamos a aprender a calcular estructuras que se pueden calcular a través de estas tres ecuaciones de equilibrio interno. Que las sumas horizontales, la suma de fuerzas horizontales sea igual a 0, que las sumas de fuerzas verticales sean igual a 0 y que la suma de momentos sea igual a 0. Y cuando me refiero a fuerzas horizontales y verticales, me refiero a fuerzas aplicadas y a reacciones que aplica la estructura en contra de esas fuerzas. Esto lo verás claramente en los ejercicios que haremos en el futuro sobre cálculo de reacciones. En este vídeo no, en vídeos futuros. En esta diapositiva vamos a repasar lo que hemos dicho, que vamos a tener tres ecuaciones de equilibrio interno, que la primera ecuación va a ser sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, la segunda ecuación va a ser sumatorio de fuerzas verticales igual a 0 y la tercera ecuación va a ser que el sumatorio de momentos en cualquier punto de la estructura también debe ser 0. Y entonces aquí te planteo que ¿cuántas incógnitas se nos plantearán cuando queramos resolver el cálculo de las reacciones de una viga? Pues depende del número de apoyos. Recuerda que hay apoyos que tienen una incógnita, apoyos que tienen dos incógnitas o apoyos que tienen hasta tres incógnitas. Pero nosotros tenemos disponibles solo tres ecuaciones. Por tanto, cuando empiece a haber más de tres incógnitas en nuestras estructuras, con el curso básico que estamos viendo en estos vídeos no podremos calcularlo. Necesitaríamos saber unas estructuras de un nivel un poquito más avanzado. Nosotros nos vamos a quedar con poder solucionarlo con estas tres ecuaciones. Y por tanto también tendremos como máximo tres incógnitas en cuanto a reacciones en nuestra estructura, para poder así compatibilizar incógnitas y ecuaciones. Bueno, pues ahora que conoces que hay solo tres ecuaciones de equilibrio interno y que podremos resolver, por tanto, sistemas de ecuaciones donde hay tres incógnitas de reacciones como mucho, ya te puedo definir qué son aquellas estructuras a las que vamos a llamar isostáticas, hiperestáticas y aquellas a las que vamos a llamar mecanismos. Vamos a decir que una estructura es isostática cuando hay tres incógnitas como mucho debidas a las reacciones. Esto lo verás un poco más claro en ejemplos que vamos a ver ahora. Vamos a llamar hiperestáticas aquellas estructuras que tienen más de tres incógnitas de reacciones. Y vamos a llamar mecanismos a aquellas estructuras que tienen menos de tres incógnitas de reacciones. Fíjate, aquellas estructuras a las que llamamos isostáticas, por tener tres ecuaciones, las vamos a poder resolver y vamos a poder hallar esas tres reacciones de una manera sencilla. Estas estructuras son estables, porque cumplen las ecuaciones de equilibrio interno. Las estructuras hiperestáticas que tienen más de tres incógnitas de reacción no las vamos a poder resolver con este curso. Necesitaríamos más ecuaciones, porque al tener más de tres incógnitas, pues si hay cuatro incógnitas necesitaríamos una cuarta ecuación que no disponemos con los datos que hay en este curso. ¿Vale? Estas ecuaciones a este tipo de estructuras les vamos a llamar hiperestáticas, porque en realidad les sobran reacciones para ser estáticas. Son estructuras que son siempre más allá de lo estático. Son estructuras evidentemente estables porque tienen muchas reacciones que le hacen estable, muchos impedimentos de los movimientos y que hacen estable a la estructura. Sin embargo, aquellas que llamamos mecanismos son estructuras que tienen menos de dos incógnitas y que por tanto
al tener, por ejemplo, solo dos incógnitas y las ecuaciones de equilibrio ser tres, hay infinitas soluciones. Eso significa que la estructura es inestable y ante algunas acciones puede empezar a moverse la estructura, cosa que no tiene sentido porque nuestras estructuras deben ser estáticas y deben permanecer en su sitio, no deberían estar moviéndose, por ejemplo, ante una acción horizontal porque no hay ningún impedimento a que se mueva horizontalmente. En este curso, como os he dicho, solo vamos a aprender a analizar estructuras isostáticas. Estas no se pueden analizar porque no son estables y estas necesitaríamos más ecuaciones que no vamos a analizar en este curso, pero estas estructuras sí que son estáticas al igual que estas. Entonces vamos a analizar solo estructuras isostáticas, que son aquellas que tienen tres incógnitas de reacciones que podremos resolver con las tres ecuaciones de equilibrio interno. Vamos a ver diferentes estructuras que vamos a clasificar en isostáticas, hiperestáticas y mecanismos para que veáis cuáles son las que sí que podríamos calcular con este curso y las que no podríamos llegar a calcular con este curso. Pues en esta diapositiva vamos a hacer ese análisis de hiperestaticidad de diferentes vigas y vamos a ver si estas vigas que estás viendo aquí son isostáticas, hiperestáticas o mecanismos. Vamos a fijarnos en esta primera viga que ves aquí. Se trata de una viga empotrada en un extremo y libre en el otro, por tanto es una viga empotrada en voladizo o ménsula y vamos a ver cuántas incógnitas de reacción tiene para ver si esta estructura es isostática o hiperestática. Vale, pues al ser un empotramiento, recuerda que como incógnitas va a tener una reacción en vertical, va a tener también una reacción en horizontal y va a tener también un momento como incógnita y por tanto nos encontramos con que hay tres incógnitas en este caso. Si hay tres incógnitas y hay tres ecuaciones de equilibrio interno, esta estructura es, muy bien, es isostática. Ya tenemos una estructura que nosotros en este curso podremos calcular. Esta la podremos calcular porque son tres ecuaciones con tres incógnitas. Pues haremos ejercicios de esta estructura y analizaremos cuáles son sus reacciones y analizaremos también cuáles son sus esfuerzos internos. Vamos a centrarnos ahora en la siguiente estructura. Se trata de una estructura biapoyada en la que tenemos una articulación fija en un extremo y en el otro una articulación móvil. Vamos a pintar ahora sus reacciones. En el caso de una articulación fija, recuerda que tendrás como reacciones una reacción vertical y una reacción horizontal como las que he pintado. A momento no habrá reacción porque esa estructura en ese apoyo permite el libre giro a la estructura. En el otro lado habrá simplemente, como es una articulación móvil, simplemente coacción al movimiento vertical y por tanto solo habrá reacción vertical. Eso significa que permite el movimiento en horizontal y el giro de la estructura en ese punto. De nuevo nos encontramos con una, dos y tres incógnitas. Como hay tres ecuaciones de equilibrio, esta estructura también es isostática y será de las que podamos calcular en este curso. Vamos a escribirlo aquí al lado, que se trata de una estructura isostática de nuevo y que vamos a ver nosotros también cómo se calcula este tipo de vigas con diferentes cargas a lo largo de este curso. Vamos a ver otra estructura. Es una estructura similar a la anterior, si te fijas, es una estructura similar, simplemente se le ha añadido un vano en voladizo en este lado. Tenemos una estructura de dos vanos, uno que se encuentra biapoyado y otro que se encuentra en voladizo. Vamos a analizar cuántas ecuaciones cuántas incógnitas hay en los apoyos. De nuevo nos encontramos con un apoyo con una articulación fija aquí y por tanto una reacción vertical y también tenemos un apoyo con y también ese tiene una reacción en horizontal, pues una articulación fija. Recuerda que lo único que no se impedía en este tipo de apoyos son el giro y por tanto tiene dos incógnitas. En esta, de nuevo, igual que antes, tenemos una única incógnita porque se trata de una articulación móvil. Y, de nuevo, aunque la viga tenga un vano más, aunque la viga tenga un vano en voladizo, de nuevo tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y se trata otra vez de una estructura de tipo isostática que vamos a calcular en este curso. Este es otro de los ejemplos de viga que vamos a calcular durante el curso. Y ahora vamos a centrarnos
En esta viga que vemos aquí se trata también de una viga biapoyada porque hay dos apoyos con articulación. En este caso es una articulación móvil en ambos casos, en los dos sitios. Vamos a ver cuántas reacciones supone eso. Recuerda que las articulaciones móviles solo tienen una reacción, que es la reacción vertical, porque solo impiden el movimiento en vertical. En horizontal no está impedido el movimiento, y por tanto tendríamos dos incógnitas. Dos incógnitas y tres ecuaciones. Eso suponen infinitas soluciones. Hay menos reacciones que incógnitas. Eso supone que este sistema tiene infinitas soluciones y eso supone que ante algunas acciones este sistema no es estable. Por ejemplo, imagínate que yo pusiese una acción como esta que te voy a pintar, una acción horizontal aquí. Yo a esto lo empujase, por ejemplo, con una tonelada en sentido horizontal. Pues como no hay ningún, fíjate, este apoyo y este apoyo no impiden el movimiento en horizontal, esta estructura deslizaría en horizontal. Evidentemente nosotros no queremos vigas que deslicen. Eso es lo que le pasa a las estructuras isostáticas, perdón, a las estructuras que no tienen tres incógnitas, que son mecanismos y que ante algunas acciones, como este caso una acción horizontal, pues se convierten en estructuras que se mueven, como esta. Sería una estructura inestable. Esta estructura ya sabes que recibe el nombre de mecanismo y que no es estable y no se pueden calcular. Estas estructuras ni se pueden calcular ni se deben diseñar. No se deben diseñar estructuras que ante algunas acciones empiecen a moverse. En esta diapositiva vamos a seguir analizando la hiperestaticidad de las estructuras. Por ahora hemos visto tres tipos de vigas isostáticas y una que era un mecanismo, ¿vale? Analizando el número de reacciones que tenían y compararlo con las tres ecuaciones de equilibrio interno de las que disponemos. Ahora nos vamos a centrar en esta viga de aquí. Se trata de una viga apoyada empotrada, de las que analizamos antes, y vamos a ver cuántas incógnitas tiene. En una articulación fija como esta hay una incógnita vertical, recuerda, y hay una incógnita horizontal porque impide solo el movimiento vertical y horizontal, dejando el libre giro en ese apoyo. Sin embargo, en un empotramiento lo impide todo, impide tanto el movimiento en vertical y por tanto tiene reacción vertical, como el movimiento horizontal y por tanto tiene una reacción horizontal, como el giro, impide también que gire la viga ahí. De manera que tenemos, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas y disponemos solo de 3 ecuaciones. Por tanto, este sistema no lo podemos resolver con lo que voy a explicar en este curso. Hay otros métodos para resolverlo, evidentemente, no los vamos a explicar porque se salen del objeto de una introducción al cálculo de estructuras, se salen del objeto de empezar a analizar las estructuras. Este tipo de estructuras, donde tenemos más reacciones que ecuaciones de equilibrio interno, recuerda que son estables, son estructuras donde incluso con menos reacciones, con menos apoyos, podríamos hacerla estable. Esta es estable, pero no las podemos calcular con lo que sabemos y las llamamos hiperestáticas. Hiperestáticas. Vale, pues vamos a analizar la segunda. Nos vamos a centrar en esta segunda y de nuevo aquí tenemos un empotramiento, pero ahora aquí tenemos otro empotramiento. Pues reacciones que vamos a tener, pues una vertical, una horizontal y a momento. Aquí igual, vertical, horizontal y reacción a momento. En total, 6. Pues si con 5 teníamos problemas para resolver el sistema de 3, imagínate con 6. Con 6 más hiperestática es la estructura. Esta estructura tampoco la podremos resolver en este curso, a menos que usemos una cosa que se llaman los prontuarios. Yo te hablaré de prontuarios, pero no será evaluable, o sea que de alguna manera sí que vas a poder dar pasos en las estructuras hiperestáticas, pero no va a ser evaluable en el curso. Bueno, pues apuntemos aquí que esta era también hiperestática. Era una estructura hiperestática que en principio con las ecuaciones de equilibrio interno no se va a poder resolver, pero sí con otros métodos, como por ejemplo el uso de prontuarios, que te explicaré de manera voluntaria. Puedes ver ese vídeo y verlo, pero no será evaluable.
Vamos a seguir ahora con esta estructura de dos vanos, en este caso es una viga continua de dos vanos y tenemos un apoyo con articulación fija y dos apoyos con articulaciones móviles. Pinto directamente las reacciones, articulación fija, dos reacciones vertical y horizontal. Recuerda que esta no tiene empotramiento, por tanto no le pinto el giro. Articulación fija, solo reacción vertical. Esto ya se te irá quedando poco a poco, a base de repetir, esto se va quedando fácilmente. Y tenemos una, dos, tres, cuatro reacciones, tres incógnitas, por tanto, de nuevo, esta estructura va a ser hiperestática. ¿Vale? Esta estructura es estática, es más que estática porque le sobran reacciones, pero no la vamos a calcular con las ecuaciones de equilibrio interno porque nos faltaría una ecuación. Y nos fijamos en la última, si esta con tres apoyos y hasta aquí era igual, esta con un apoyo más, pues evidentemente va a ser todavía más hiperestática que esta, todavía más. Esta tenemos una viga continua de tres vanos que va a ser mucho más hiperestática que la anterior. Esta también es hiperestática, evidentemente, porque tener todavía una reacción más que en el caso anterior. Y con esto hemos analizado ya un grupo de diferentes vigas y podrás ver qué vigas puedes analizar o no con las tres ecuaciones. Solo las que son isostáticas, solo, es decir, aquellas que tienen tres ecuaciones y tres incógnitas de reacción. De nuevo, al igual que en otros vídeos, te invito a que practiques con las cuestiones y ejercicios de autoevaluación que puedes encontrar al final del libro. En este caso vamos a practicar con las cuestiones 21, 22, 23 y 24, en las que nos plantea que en función de los apoyos que tienen cada una de estas vigas y analices si son mecanismos, estructuras isostáticas, hiperestáticas o ninguna de esas respuestas. Evidentemente, una de esas tres tiene que ser, por tanto la opción D nunca va a ser. Nos vamos a centrar primero en la cuestión número 21 para analizar esta viga de aquí. Esta viga de aquí tiene una articulación móvil aquí y una articulación móvil aquí. Recuerda que eso suponía que hubiese una reacción vertical aquí y una reacción vertical aquí solo. Dos incógnitas, tres ecuaciones. Esta es un mecanismo. Muy bien, esta es un mecanismo. Vale, pues vamos a analizar la segunda, que es la que encuentras a la derecha. Se trata de una que tiene un apoyo fijo y un apoyo móvil. Por tanto, en el apoyo fijo, reacción vertical y reacción horizontal solo, y en el apoyo móvil, solo reacción vertical. Una, dos y tres ecuaciones, y por tanto, esta es isostática. Esta sí que la podremos calcular, porque la de antes, que era un mecanismo, tiene infinitas soluciones y por tanto ante algunas acciones, como una acción horizontal, se movería y no es estática. Vamos a por la tercera, que es la de abajo a la izquierda, y vamos a analizar ahora qué reacciones tiene esa estructura. Se trata de una estructura empotrada apoyada. En el empotramiento tiene reacción vertical, reacción horizontal y reacción al giro, tiene un momento ahí. Luego además tiene aquí una reacción vertical por ser un apoyo articulado móvil. Y tenemos por tanto 1, 2, 3 reacciones y una cuarta del apoyo, es decir, 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Esta es hiperestática. Esta es hiperestática, esta se puede calcular, pero no con lo que damos en este curso, a menos que uses el prontuario que veremos al final, pero solo de manera voluntaria. Hiperestática. Pues vamos a analizar esta última estructura, que se trata de una cercha, formada por barras, como ves, formando triángulos, que aquí está apoyada en un apoyo de articulación fija y aquí en una articulación móvil. Bueno, pues esto es lo mismo que esto, simplemente es que la viga de arriba aquí es una viga de Intel normal y aquí es una cercha, pero es exactamente igual y por tanto nos va a dar lo mismo, pero lo vas a ver. Vamos a ver, como por ser una articulación fija tiene reacción vertical y horizontal, por ser reacción móvil, en este caso tiene solo reacción vertical. 1, 2 y 3 ecuaciones y por tanto esta de nuevo es isostática. Recuerda que esto depende de los apoyos y no del tipo de viga.
Bueno, pues con esto ya hemos practicado saber si las estructuras son isostáticas, hiperestáticas o mecanismos. Ya puedes saber qué hiperestaticidad tienen cada una de estas estructuras. Y en los siguientes vídeos lo que vamos a hacer es aplicar esas tres ecuaciones de la estática, se las vamos a aplicar a las vigas isostáticas para calcular las reacciones, ¿eh? Y empezar en serio con el cálculo, con este inicio del cálculo estructural que describe este curso.